Hola, ¿qué tal amigas? ¿Cómo están? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Bueno, recuperándome yo del tremendo susto que pasamos del domingo pasado, gracias a la granizada infernal que hubo aquí en la capital. Por el peso del granizo, algunas casas sufrieron algo de daños leves. Dando gracias a Dios no pasó a grandes cosas. Y bueno, nuestro clima es caprichoso. Ahora estamos en cambio con un sol radiante, aprovechando para que se seque la ropita. Y yo, en este tiempo, aprovecho también para compartirles un video donde voy a tejer unos escarpincitos. Si ustedes se acuerdan, yo les hice un video anterior del saquito Bambi. Pues ahora le vamos a complementar con los escarpines Bambi. Y en el próximo video les subiré el gorrito para que se complete el conjunto. Así que lo único que sí deben poner es atención, ya que no es difícil. Tomen sus agujetas, tomen su lana y empecemos, amigas. ¿Recuerdan ustedes la lana que nos quedó del saquito Bambi que ya tejimos? Pues esa lana es la que vamos a utilizar para hacer los escarpines. También con las mismas agujas circulares número 5 que ya usamos anteriormente, tijeras, aguja lanera y un crochet número 3.5 que es para hacer la cinta. Para hacer estos lindos escarpines vamos a empezar montando 23 puntos. De esta manera, amigas. Aunque ya les he enseñado a montar puntos en otros videos con otros trabajos, de todas maneras me gusta siempre recordarles, amigas, para las que no han visto mis videos. Entonces hacemos de esta forma. Montando 23 puntos, aquí están 2, 3, lazada, sacamos, montamos. Lazada, sacamos y montamos. Lazada, sacamos, montamos. Y de esta manera más sencilla para montar puntos vamos a tomar 23 puntos, ¿sí? Es muy facilito. De esta manera de montar los puntos, yo evito el desperdicio de hilo, porque en la manera tradicional, como ya les he dicho, siempre toca estar calculando la cantidad de lana y si sobra mucho nos toca zafar y volver a repetir, lo que en cambio aquí no. Esta colita luego ya se pierde cuando ya estamos terminando de hacer nuestro trabajo. Montemos 23 puntos entonces, amigas. Están ya los 23 puntos y nuestra primera fila vamos a hacer todo derecho. El primero sí lo vamos a tejer porque es nuestra primera vuelta. Vamos todo derecho. Toda la fila derecho. Bien fácil, amigas. Hice ya la primera fila todo derecho. La segunda fila va a ser todo revés. El primero no lo vamos a tejer. Sí, y vamos a ir toda nuestra vuelta tejiendo revés. Y ahí hice mi segunda fila todo en revés. Todas las filas que son impares van a ser al derecho y todas las pares van a ser al revés. Ahorita nos toca la tercera fila y la hacemos de la siguiente manera. El primer punto lo vamos a pasar sin tejer, como siempre. Vamos a hacer una lazada y vamos a tejer 10 puntos. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tejemos una lazada y hacemos el punto siguiente en derecho, obviamente, porque toda la fila va en esa dirección. Hacemos una lazada y hacemos 10 derechos. Otra vez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacemos una lazada y el último punto, obviamente derecho. La fila siguiente, que sería la cuarta, la vamos a tejer toda al revés. El primero obviamente se pasa sin tejer. La lazada anterior le pasamos igual al revés. O sea, aquí es todo al revés. ¿Sí? Quiero comentarles, amigas, que la talla de este zapatito es más o menos para un bebé de entre 3 hasta 6 mesecitos. Para este grosor de lana, yo he montado los 23 puntos. Sin embargo, si ustedes van a tejer con un hilo de bebé que sea delgado, no van a coger 23 puntos, porque no les va a salir unos escarpines para bebé, sino para muñeco, ¿sí? Porque la lana de bebé es más delgadita. Y por lo tanto, en un próximo video yo les voy a enseñar a hacer el mismo modelo, pero con el tipo de lana mucho más delgadita, ¿sí? Ahí se cogen más puntos, acá no. Yo estoy haciendo con este hilo que es gruesito, hilo de algodón. Estoy tejiendo con aguja gruesa, por lo tanto es menos puntos. Así que no se me vayan a confundir. Esta medida es solo para cuando hacen con este grosor de lana. Ahora ya vamos a ir a la quinta fila. La quinta fila hacemos punto sin tejer, lazada, hacemos 11 puntos seguidos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos. Hacemos una lazada, 3 puntos seguidos, hacemos una lazada, tejemos los 11 siguientes, hacemos una lazada y terminamos con derecho. La siguiente fila, que sería la sexta, vamos a hacerla todo al revés. Toda al revés, incluso las lazadas. Ahorita estamos haciendo la parte de la base del zapatito, ¿sí? Es esta la parte que estamos tejiendo. Ya tejí mi sexta fila de revés. Ahora me toca la séptima al derecho. Pasamos del primero sin tejer, hacemos una lazada y nos toca 12 derechos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hago una lazada y después seguido 5 derechos. 1, 2, 3, 4, 5. Hago una lazada y seguimos con los 12 puntos. Esto es muy fácil, amigas, no se van a complicar. Ya hicimos los 12, ahora nos toca la lazada y el último punto.
vamos a hacer la fila número 8 que nos toca al revés, y esta sería la última fila de la base porque ya nos toca en la siguiente comenzar con el primer borde. Entonces terminemos la fila 8 tejiéndola toda por el revés. Terminamos ya de hacer la base y ustedes ven aquí un cambio. Ese es un bordecito que vamos a hacer para hacer los lados del zapatito. Hay dos bordes, hay el primero que vamos a hacer ahorita, luego de eso este es el lado del zapatito que ustedes ven, y luego el siguiente bordecito para poder hacer la parte de encima. Pongan atención entonces. Vamos a hacer el primer borde y lo hacemos de esta manera. Esta sería nuestra novena fila y la vamos a hacer toda al revés. ¿Sí? Aquí ya no hay lazadas, ya no hacemos nada, sino pasamos normalmente todo el tejido. Vamos a hacer entonces al revés. Esta es la novena fila. Tejí la novena fila, todo al revés, y vamos a la fila 10, que es todo derecho. Este es el primer bordecito. Entonces aquí vamos a hacer todo derecho. He terminado ya la fila número 10, que forma parte del primer bordecito, ¿sí? Ahora vamos la 11, 12, 13 y 14 a tejer jersey, es decir, una fila derecho, una revés, una derecho, una revés. Acuérdense que las filas que son pares van a ser de revés y las impares derecho. Entonces vamos con la fila 11 a la que le correspondería tejer derecho. Terminé yo las 4 filas de jersey como les había indicado. La fila número 11 derecho, la 12 revés, la 13 derecho y la 14 revés. ¿Sí? Son 4 filas de jersey y es esta parte del zapatito. Ahora vamos a hacer el segundo borde, que es este, para luego hacer ya la parte planita del piecito. Esta sería la fila número 15 y como es el segundo borde, vamos a hacer toda la fila de revés. ¿Sí? Esta es la fila número 15 del segundo borde. La fila 16 van a ser derecho y la 17 derecho. O sea, esta fila revés y 2 filas más de derecho. Ya terminé yo mis 3 filas del segundo borde. ¿Sí? Ahora vamos a la fila número 18. A partir de la fila 18, que es la que vamos a tejer, hasta la fila 28, ustedes van a ponerme mucha atención, amigas, para que no se equivoquen. Y vamos a tejer en la fila 18 de revés.
Empezamos con el primer punto que no se teje y luego hacemos 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vamos a tejer 2 puntos juntos. Siete puntos seguidos de revés. 4, 5, 6, 7. Hacemos 2 puntos juntos. Y damos vuelta al tejido. Los puntos que quedan acá los vamos a ir tejiendo, no se preocupen. Ahora nos toca la fila número 19. Pasamos un punto sin tejer y hacemos 7 puntos derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tejemos 2 puntos juntos y vamos a darle vuelta a nuestro tejido. Nos toca la fila número 20 y pasamos un punto sin tejer. Tejemos 7 revés, 4, 5, 6, 7, 2 puntos juntos, doy vuelta a mi tejido. Nos toca la fila número 21. Paso el primero sin tejer, 7 puntos seguidos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 puntos juntos y doy vuelta a mi tejido. Ahora nos toca la fila número 22 por el revés. Paso el primero sin tejer, 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 puntos juntos, doy vuelta al tejido y nos tocaría la fila número 23. Miren cómo ya se está formando el zapatito, ya va teniendo forma. Vamos la 23, que es al derecho. Es un poquito tedioso esto, pero el resultado muy chévere, muy bonito. Vamos a pasar el punto sin tejer, 7 puntos derechos, 3, 4, 5, 6, 7, 2 puntos juntos y nos toca la fila número 24 por el revés. Pasamos uno sin tejer, 7 revés, vamos a tejer 2 puntos juntos y lo mismo, volteamos otra vez
y sería la fila número 25 al derecho. Pasamos del primer punto sin tejer, 7 puntos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 puntos juntos. Volteamos el tejido obviamente y ahora vamos por la fila 26. El primero no tejemos y vamos 7 puntos de revés. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 puntos juntos y vamos a voltear el tejido para tejer la fila 27. Primero sin tejer, 7 puntos, 6, 7. Tejemos 2 puntos juntos, volteamos nuestro tejido y tejemos la fila número 28, que es la última en la que vamos a tejer puntos juntos. Pasamos el primero sin tejer, 7 revés, 4, 5, 6, 7, 2 puntos juntos. ¿Sí? Hemos tejido la fila número 28. Vamos a verificar que de lado y lado estén 7 puntos. 2, 4, 6, 7. Bien. 2, 4, 6, 7. Muy bien. Ahora nos toca la fila número 29 y vamos a darle vuelta al tejido. Pasamos del primero sin tejer y lo demás todo derecho. Ya no hacemos puntos juntos aquí. Todo vamos a tejer derecho. Ahora viene la fila número 30. Esa la tejemos todo al revés. Si acaso ustedes no entendieron, no les quedó claro la confección de estos zapatitos, no tengan ninguna pena, amigas, porque toda la explicación escrita de lo que les estoy enseñando aquí les voy a dejar en mi blog para que ustedes cualquier duda que tengan que no les haya quedado claro puedan revisarlo ahí. ¿Sí? Ya acabamos la fila número 30. Ahora damos vuelta al tejido y miren ya cómo está bonito. Es la parte del empeine del zapatito. Ahora nos corresponde tejer la caña del zapatito y la vamos a tejer toda en punto musgo. Nos tocaría la fila número 31 y hasta la 51 todo vamos a tejer derecho, ¿sí? Entonces ahorita nos tocaría la fila número 31, que es derecho. Y yo les voy a dejar de tarea, amigas, que a partir de esta fila, que sería la fila número 31 hasta la 51, ustedes tejan 20 filas de derecho.
Entonces ya nos vemos, amigas, para el remate e indicarles cómo vamos a unir el zapatito. Nos vemos de nuevo, amigas, y miren ya cómo está de bonito. Terminé yo las 20 filas y obviamente me toca rematar. Para el remate, traten de no hacer muy apretado, que quede sueltito, porque como le vamos a doblar a la caña, no tiene que estar apretado, tiene que estar bonito, tiene que estar suelto. Tampoco le van a hacer demasiado flojo, sino algo que ceda, ¿sí? Al momento de doblar la prenda. Flojito, pero no que quede jetón, sino algo bonito. Terminemos de rematar para indicarles cómo vamos a coser. Ya está rematado, amigas, ¿sí? Normalmente nuestra botita sería de este lado, ¿sí? Y le doblaríamos así para que luzca la parte planita y esto que es el musgo. Pero mi saquito Bambi es en punto jersey y en punto musgo, así que yo le voy a coser del otro lado. Quiere decir que la parte que sería normalmente al revés va a ser mi derecho, ¿sí? En la próxima oportunidad que les voy a enseñar a hacer el zapatito ya con lana más delgadita, ahí lo vamos a hacer de este lado, ¿sí? Entonces por ahora este va a ser nuestro revés. Y con la ayuda de mi aguja lanera, yo le voy a poner al lado del que voy a cerrar, porque vamos a coser hasta aquí y luego doy vuelta para coserle por el revés. Entonces, como yo les había dicho a ustedes, una cosa es coser y otra cosa es unir. Para que no sea molestoso para el bebé, no sea incómodo, vamos a unirle a nuestro tejido, ¿sí? Vamos a unirle de esta forma, amigas. De esta manera no se va a notar una costura muy tosca e incómoda para el bebé, ¿sí? Entonces vamos a unirle solamente hasta la mitad de la caña para luego darle vuelta. Ya he unido hasta la mitad. Ahora le voy a dar vuelta y le voy a unir del otro lado. Vamos a ir uniendo, amigas, entonces de este lado, del revés, ¿sí? Hasta acá, igual como hicimos aquí, y luego de eso vamos a unir la parte de abajo, ¿sí? Ya está mi botita terminada, ya le cosí la parte de debajo, miren, y ya como quedó. Ahora vamos a hacerle la tirita para ponerle unos pompones, así como está la primera. Y para esto vamos a tejer 50 cadenas, ¿sí? Vamos a hacer las 50 cadenas para indicarles cómo voy yo a ponerle los pompones para que quede terminado mis zapatitos. Yo tejí ya la cinta con 50 cadenas, le pasé por el borde, tomando más o menos una altura de 3 filas, le pasé saltándome 2 espacios, ¿sí? Cada 2 espacios, y le puse a un ladito. Ahora vamos a hacer los pompones. Yo recorté 2 tiras de 70 centímetros, una para cada pompón. Y lo único que voy a hacer es doblar en 1, 2
3 y 4 partes, ¿sí? Una vez que está doblada en 4 partes, simplemente con la ayuda de mi crochet voy a pasarle este hilito, ¿sí? Por el medio. Una vez doblado por el medio, le voy a hacer 2 nuditos bien apretados para que no se me salga. Así. Y así. Ahora ya está hecho aquí. Y me voy a la esquinita donde está la primera cadena. Voy a amarrarle con cuidado ahí, le aseguro bien, simple. Y ahora con otro hilo pequeño, solamente lo que voy a hacer es amarrarle aquí, calculando ahí, y la amarro bien. Tiene que estar bien asegurado para que no se me zafe mi borlita. Ahí, bien amarrado, bien amarrado. Con eso evitamos que se salga, que se dañe. Y el paso final es recortar. Vamos a recortar aquí. Todas las partes donde está cerrado. Voy a medirle de qué altura me quedó acá para que queden iguales. ¿Sí? Entonces más o menos es 1 centímetro lo que tengo que sacar. Peluqueamos al pompón para que quede bien bonito y listo. Miren cómo quedó. Lo mismo vamos a hacer con el otro pompón. Bien, ya está mi zapatito con los 2 pompones. ¿Qué tal? Miren qué ternurita. ¿Qué les ha parecido, amigas? ¿Verdad que fácil y muy bonito? Pues ya tienen tarea en casa. Ya hicimos el saquito. Ahora los zapatitos y luego vamos a hacer el gorro. Pues bueno, espero les haya gustado, amigas, y quiero comentarles a todos los emprendedores ecuatorianos que estamos organizando un mercadillo navideño que comienza el 5 de noviembre y termina el 23 de diciembre. Son 49 días en los cuales ustedes pueden aprovechar para comercializar sus productos y dar a conocer su marca. Visiten la página en Facebook Centro Comercial Plaza Cotocollao, porque ahí está toda la información y desde luego Lanas y Tejidos del Ecuador está en primera fila. Aprovechen más que todo el precio, que es muy cómodo para que ustedes puedan ofrecer todo lo que tienen, porque no es un comercio solamente para la temporada. Ustedes tienen la posibilidad de que su marca se dé a conocer, ¿sí? Pónganse en contacto, ahí están los datos en la página, les repito, Centro Comercial Plaza Cotocollao, ¿sí? Y obviamente al público en general que necesite, que quiera un regalo novedoso, muy lindo y algo único, del 5 de agosto al 23 de diciembre, pues pueden visitarnos,
¿sí? Déjenme en sus comentarios. Tengan paciencia, pues yo a todas les leo y les voy a ir respondiendo poco a poco. Estos días he estado un poquito ocupada con esto del mercadillo, pero no se preocupen que yo a todas les voy a responder. Y ya mismo viene Navidad y hay novedades muy lindas que quiero compartirles también en mis videos. Tienen que estar pendientes, amigas, así que si les gustó el video, denle un dedito arriba, que eso a mí me motiva mucho para seguir compartiendo más con ustedes. No se olviden de suscribirse activando la campanita para que sepan cuándo yo voy a subir un nuevo video. No les canso más y nos vemos en el próximo video.